Bueno, hoy vamos a dar el tema de aminoglucósidos. Es una parte también de los antibióticos. Ya, entonces vamos por la definición. Son antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. ¿Qué quiere decir? Se utiliza para el tratamiento de infecciones graves debido a bacterias o bacilos aerobios gram negativos, pero su utilidad clínica es limitada debido a las toxicidades graves que estas nos producen. Entonces, en la clasificación vamos a tener los naturales de los streptomyces, y- que es la streptomicina, la gentamicina y los sintéticos la micancina. Lo que está aquí con rojo es lo que nosotros más utilizamos: streptomicina, amikamicina y gentamicina. Si bien hay otros fármacos, pero en el Sistema Único de Salud no. Ahora, en la imagen de abajo vamos a ver la síntesis de proteínas inhibidores de las subunidades 50S. Están los macrólidos, que es el siguiente tema después que vamos a ir. Y los aminoglucósidos es la síntesis de proteínas de los inhibidores o subunidades S30, que está aquí en el ribosoma, ¿ya? De las bacterias. Entonces, para que nos ubiquemos. Ahora, ya hemos dicho la clasificación y los fármacos que tenemos en este grupo son la amicacina, gentamicina, neomicina, streptomicina, tobramicina. Pero de las que utilizamos más, como les digo, son la micamicina, gentamicina, streptomicina. ¿Listo? Entonces, estos fármacos, como vemos aquí, de los aminoglucósidos van a inhibir la subunidad 30S. Entonces, como pregunta de examen, los aminoglucósidos o la micamicina, gentamicina, streptomicina, puedo colocar en el examen, van a inhibir la síntesis de proteínas en las siguientes subunidades: 13, son subunidad 30S, subunidad 50S, subunidad 23S, subunidad 30, o digo subunidad 20S. Entonces colocarán subunidad 30S. Los aminoglucósidos y su mecanismo de acción, ¿ya? Se difunde a través de los canales de porinas de la membrana externa de los microorganismos dentro de la célula. Estos fármacos se unen a la subunidad 30S, donde interfieren con el aparato ribosómico funcional, causando de forma errónea el código genético. Es decir, que estos fármacos van a ingresar por la pared del microorganismo hasta la unidad 30S. Y este RNA se tiene que duplicar, ¿verdad? Para formar otro siguiente microorganismo. Es entonces que aquí se van a unir y ya no va a ir el código, sino es que va a ir una interferencia, donde el cual es ahí donde va a inhibir la síntesis de proteínas. Entonces no se va a formar otra réplica de otro microorganismo. ¿Ya? Entonces, los aminoglucósidos tienen una actividad bactericida. Su eficacia depende de las concentraciones máximas, ¿ya? Por arriba de la concentración mínima inhibitoria, es decir, a mayor dosis actuará como bactericida. Entonces, a menor dosis podría ser un bacteriostático. Eso nos está indicando. Si administramos, digamos, gentamicina en mayor dosis, porque la gentamicina, digamos, viene en ampolla de 80 miligramos, entonces administramos uno por día, está bien como bactericida. Pero de 80 miligramos, si aplicamos en una persona adulta promedio 40 o 20 miligramos, entonces nos puede funcionar como un bacterio estático y no como un bactericida. Y si esto en una persona que tiene alguna infección, digamos una infección urinaria resistente a otros antibióticos como amoxis, ciprofloxacino, cefixime, y es sensible a la gentamicina según el antibiograma que vamos a obtener del laboratorio, entonces podemos administrar dos ampollas, que sería 160, tres ampollas, 240 miligramos que podemos administrar intramuscular. Entonces, si vamos a aumentar esa dosis, entonces nos va a actuar como un bactericida potente. Eso es lo que nos está indicando. El espectro antibacteriano son efectivos para la mayoría de los bacilos aerobios gram negativos. Ejemplos: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter. Los aminoglucósidos se combinan con los beta-lactámicos para un efecto de sinergismo, como la endocarditis, un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Podemos hacer una combinación con amoxicilina más ácido clavulánico. Eso nos está haciendo con los beta-lactámicos o con una penicilina. ¿Ya? Entonces,
por ejemplo, los beta-lactámicos, su función es, digamos, es el microorganismo destruye o, sí, destruye la pared celular, ¿ya? Entonces va a hacer que rápidamente ingresen los aminoglucósidos como amikamicina, gentamicina y estreptomicina. Si esta pared celular está desintegrada, desintegrada en esta parte, entonces los aminoglucósidos también van a entrar de manera más fácilmente para actuar a nivel del ribosoma. Entonces, del ARN. Entonces, en este momento del ARN, mejor dicho, ya en la síntesis de proteínas. Entonces, va a ser la destrucción por sinergismo o por combinación, para que se entienda tanto de una amoxina más ácido clavulónico más una gentamicina, va a actuar mucho mejor como un bactericida. Eso nos quiere decir esto, por eso un claro ejemplo estoy colocando endocarditis infecciosa. Entonces, otra pregunta de examen. Los aminoglucósidos puedo colocar, como ser amikamicina o la gentamicina, en dosis altas puede aumentar o puede ser mejor o actuará mejor como un bactericida, falso, verdadero. Ustedes colocarán verdadero, porque es lo que quiero saber. Entonces, otra segunda pregunta. La combinación de aminoglucósidos con beta-lactámicos nos da un efecto de sinergismo contra una bacteria. Entonces, o puedo colocar la gentamicina con penicilina o con ácido clavulánico. Esta combinación hace mejor como un bactericida y actuará mejor sobre un microorganismo para poder eliminar. Entonces, colocarán verdadero. La resistencia. ¿Cómo se da la resistencia? ¿Cómo ocurre? Entonces, si ustedes han leído el libro de la bibliografía, la resistencia está por una síntesis bacteriana de enzimas. Inactivadores de adenil transferasa, fosfotransferasa y adenil transferasa o nucleodil transferasa. Es otro tipo de resistencia. Alteraciones de la síntesis de transporte, alteraciones en el sitio de la unión del ribosoma. Puede ser. Entonces, esta es otra clasificación de acuerdo a la literatura que estamos manejando, ¿no? Ahora, otro tipo de resistencia, bueno, otra clasificación, no otro tipo. Es más práctico y dice la bomba de flujo. ¿Qué quiere decir? Cuando esta es la pared del microorganismo. Cuando entra un microorganismo como la gentamicina o estreptomicina, ingresa a la pared celular hasta el citoplasma y por una bomba de flujo hace que esto, ¡chin!, se expulse hacia la parte exterior del microorganismo. Menor captación, ¿qué quiere decir? Que cuando quiere ingresar un microorganismo a la bacteria, quiere ingresar un microorganismo, entonces no se le puede, no va a haber una captación total para que ingrese. Entonces, por lo tanto, va a regresar. El microorganismo no va a penetrar la pared celular. Otro, ¿qué puede haber? O puede ser por una mutación, algunos lo llaman, en algunos textos está como mutación, que quiere entrar al receptor, pero el receptor no va a reconocer, entonces como este receptor está mutado, entonces no va a haber captación de los aminoglucósidos, como sea la genta, amikamicina sí, y la streptomicina, que son los medicamentos que mayormente utilizamos. Modificación e inactivación mediante la síntesis relacionada con los plasmas de las enzimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las enzimas no van a va a haber una modificación de la inactivación mediante la síntesis de con plasmidios en las enzimas. O sea que sí que va a haber una modificación en los plasmidios para que no se pueda reconocer. ¿Listo? Entonces no va a poder actuar alguno de los aminoglucósidos en los microorganismos. Pero, como para mí, pregunta de examen más factible, porque lo que se quiere es que se aprenda, ¿verdad? Entonces voy a colocar. Uno de los siguientes corresponde a la resistencia de los aminoglucósidos, bomba de flujo, menor captación, modificación e inactivación mediante la síntesis relacionada con plasmodios en las enzimas. Ustedes anotarán todos o ninguno. Entonces colocarán todos. O puedo colocar una de las siguientes resistencias, una de las siguientes enzimas o una de las siguientes son formas de resistencia de los aminoglucósidos. Yo colocaré bomba de flujo, colocaré otro, inhibición del cromosoma, colocaré alteración del DNA, colocaré, pues, que no corresponde, entonces colocaré ustedes bomba de flujo. Vamos por la farmacocinética, la absorción. Los aminoglucósidos se administran por vía parenteral para alcanzar concentraciones séricas.
Distribución. Debido a que son hidrosolubles, son variables en diferentes tejidos. No atraviesa del todo el líquido cefalorraquídeo, pero atraviesa la barrera placentaria y puede acumularse en el plasma fetal y en el líquido amniótico. Por ende, entonces, estos tratamientos en mujeres embarazadas es no dar, ¿no? Por su, por lo que atraviese la barrera placentaria. Eliminación se elimina por vía renal. ¿Qué efectos adversos nos van a traer? Los efectos más adversos que estos aminoglucósidos presentan son la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. La ototoxicidad vestibular o auditiva, y auditiva, mejor dicho, está relacionada por concentraciones elevadas en el plasma o por un tratamiento largo. Entonces no podemos dar, ¿no? Concentraciones elevadas, a no ser que se requiera por alguna patología y que este paciente es resistente a otros antibióticos que se puede utilizar que no van a causar daño. En ese caso podemos utilizar, pero no dar un tratamiento largo o no dar en dosis altas, ¿ya? Los aminoglucósidos se acumulan en la endolinfa y perilinfa del oído interno. La sordera puede ser irreversible, ¿ya? Si se da un tratamientos prolongados. La estreptomicina produce vértigo más que los otros aminoglucósidos. Entonces, pregunta de examen. Uno de los siguientes fármacos aminoglucósidos produce vértigo más que otros aminoglucósidos. Entonces, ustedes colocarán la estreptomicina. O los siguientes fármacos, para que me entiendan. La amicacina, gentamicina, estreptomicina, neomicina, puedo colocar. Son fármacos aminoglucósidos, ¿ya? Que causan vértigo. Pero uno de los siguientes produce mayor vértigo o mayor vértigo más que los otros aminoglucósidos. Ustedes colocarán la estreptomicina. Todos producen, pero el que mayormente produce y mayor severidad sería la estreptomicina. Pregunta de examen. Nefrotoxicidad. La retención de los aminoglucósidos por las células tubulares proximales alteran el proceso de transporte mediado por el calcio. Esto resulta el daño renal que varía la lesión renal reversible a necrosis tubular agudo y reversible. ¿Ya? Entonces, habrá una lesión renal reversible, luego si vaya a necrosis tubular agudo y reversible. Entonces, en dosis alta, en dosis prolongada, igual no podemos dar porque la filtración va a estar medio complicada, ¿no? Y más que todo en pacientes que tengan alguna alteración o enfermedad renal, no se debería dar. Es más, no se debe dar. ¿Listo? Parálisis neuromuscular está relacionado por el aumento de la concentración de aminoglucósidos en corto tiempo. La administración de gluconato de calcio o neostigmina revierte la parálisis neuromuscular. Entonces, si un paciente, hay muchos que digamos dan gentamicina por 5 días inyectable, 7 días o 10 días intramuscular, porque no quieren estar internados, entonces puede causar una parálisis neuromuscular. Entonces, hay que tomar en cuenta a nuestros pacientes, o puede que en otro lado se ha hecho atender el paciente y puede que venga, digamos, a su servicio indicando que tiene una parálisis. Hay que preguntar entonces si ha tomado uno de estos antibióticos o si ha sido tratado por algún antibiótico y por qué, ¿no? Entonces ya podemos administrar el gluconato de calcio o la neostigmina para revertir el cuadro clínico. Reacciones adversas por contacto de la neomicina vía tópica puede causar dermatitis. ¿Ya? Solo eso. Ahora aquí, que es un poquito más enfático. Los aminoglucósidos provocan lesiones cocleares y vestibulares e irreversibles o parcialmente reversibles. Hay destrucción de las células ciliares sensoriales en el órgano de Corti y en las crestas ampulares de los conductos semicirculares, ¿no? La toxicidad coclear se manifiesta por sordera, ¿ya? Entonces, si vamos a iniciar algún medicamento, aminoglucósido como genta, estreptomicina más que todo, y amicacina, entonces nos puede causar una sordera, y esto por dar, ¿no? A dosis alta o por mucho tiempo, o por periodos más de 7, 10 días, ¿no? La toxicidad vestibular provoca vértigo, alteraciones del equilibrio, ataxia y nistagmo. Ahora, la canamicina, neomicina, amicamicina son cocleotóxicos. Pregunta de examen. Uno de los siguientes fármacos es cocleo ototóxico. Ustedes colocarán
Yo colocaré seguro amikamicina, streptomicina, gentamicina. Ustedes colocarán amikamicina. Ahora, uno de los siguientes fármacos afecta la función vestibular. Entonces ustedes colocarán streptomicina o gentamicina. Yo preguntaré, uno de los siguientes fármacos aminoglucósidos afecta la función vestibular. Entonces ustedes marcarán A, yo colocaré canamicina, B, neomicina, C, gentamicina, D, amikamicina. Ustedes colocarán gentamicina. Porque tienen que saber esto, porque son los efectos que sí se ve cuando se tratan a estos pacientes con estos tipos de fármacos aminoglucósidos como la genta, streptomicina y amikamicina. ¿Ya? Ahora vamos con los macrólidos. Los macrólidos son estos fármacos que ustedes también ya no son conocidos, ¿no? La citromicina, claritromicina, eritromicina. Le han debido hablar anteriormente que la eritromicina o cuando son alérgicos a la penicilina también podemos utilizar eritromicina, ¿no? Como otra alternativa. ¿Ya? Entonces son antibióticos con estructura lactona macrocíclica a la que se une o más un azúcar desoxi. La eritromicina es uno de los primeros y también se utiliza como alternativa a personas alérgicas a la penicilina. Entonces, si tenemos personas alérgicas a la penicilina, como será amoxicilina, penicilina y sus derivados, entonces vamos a tener que dar pues eritromicina, ¿no? Si es una infección por neumonía, digamos, si esta persona es alérgica, ¿ya? A eso se refiere. Mecanismos de acción. Los macróligos se unen a la subunidad 50S, ¿ya? Del ribosoma bacteriano e inhiben los pasos de la translocación en la síntesis de proteínas y también interfiere en la transpeptidación. ¿Ya? Ese es su mecanismo. Entonces yo preguntaré, ¿los macrólidos, mediante su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas de la subunidad? Ustedes colocarán 50S. ¿Listo? Otra pregunta de examen. También otra pregunta de examen voy a colocar. Los macrólidos están compuestos por uno de los siguientes fármacos: acitromicina, claritromicina, eritromicina. Entonces, esos son los tres fármacos que utilizamos. Si bien en otros libros van a haber más fármacos, pero estos son los tres fármacos que mayormente utilizamos acá. ¿Listo? Son bacteriostáticos, pero son bactericidas a dosis mayores. Ah, ya. Si ustedes se han dado cuenta, la citromicina es de 500 miligramos, viene para una infección viral respiratoria. Por ejemplo, podemos dar acitromicina que es de 500 miligramos vía oral por 5 días, uno cada 24 horas. Ahora, algunos dan cada 12 horas, entonces ya no quieren el efecto bacteriostático, sino queremos el efecto bactericida. Entonces, al dar a 24 horas 1 gramo, estaríamos yendo por esa vía, ¿no? De ser más bactericidas que ser más bacteriostáticos. Listo. La resistencia bacteriana también se da. ¿Por qué? Disminución de la permeabilidad en enterobacterias, modificación, puede ser por la concentración reducida de antibióticos, mutación del cromosoma, hidrólisis del anillo lactónico, expulsión activa de los macrólidos al exterior, por flujo también, ¿no? Entonces, uno de estos siguientes puede entrar, ¿no? Como resistencia antibacteriana. Espectro antibacteriano, la eritromicina es efectivo contra muchos microorganismos, como seres resistentes a la penicilina o pacientes alérgicos a penicilina. La eritromicina, igual que la eritromicina, y es efectiva contra Haemophilus influenzae, ¿ya? Y tiene mayor actividad con patógenos intracelulares como sea la clamidia, legionera, moraxella, helicobacter pylori. Entonces, si se han dado cuenta, la claritromicina es una combinación para el Helicobacter pylori cuando algunos tienen gastritis, y es una gastritis, digamos, por mucho tiempo, y se hace un laboratorio, prueba rápida para el Helicobacter pylori, viene una combinación: amoxicilina, claritromicina y omeprazol. En este caso vendría, si es alérgico, vendría claritromicina, eritromicina y omeprazol, ¿no? Entonces vienen las combinaciones ya de estos fármacos, digamos, como un ejemplo para el Helicobacter pylori, para que usted se dé cuenta. ¿Ya? Entonces, la eritromicina, como les dije, también son para personas que son resistentes o alérgicas. Entonces, ¿cómo vamos a ver si este paciente es resistente? Un ejemplo les voy a dar. Por ejemplo, si una persona tiene infección urinaria recurrente,
Entonces pedimos un urocultivo, un examen general de orina, un urocultivo y un antibiograma. Entonces en el examen de orina nos dirán si este paciente tiene infección urinaria, ¿no ve? Piocitos o netritos positivos. Y después en el urocultivo nos dirán qué microorganismo por ahí está con el Helicobacter pylori que es resistente, digamos, a estos fármacos beta-lactámicos. Entonces, ahí nos dice, y nos dice que es sensible, digamos, a un determinado fármaco, como sea eritromicina, claritromicina en este caso. Entonces tenemos que utilizar ese tipo de medicamentos. Es así como nosotros debemos utilizar estos medicamentos, pero con respaldo laboratorial, no quiere decir que el laboratorio nos va a dar un dato, un diagnóstico específico, pero sí nos va a llevar a que nosotros podamos tratar de manera más específica y mejor a este paciente. ¿Listo? Acitromicina. La eritromicina es más activa, eritromicina, perdón, está escrito mal, es más activa con patógenos respiratorios, como ser ejemplos, Haemophilus influenzae, Moraxella cataralis, y el uso extenso produce resistencia a Streptococcus pneumoniae. Entonces, la acitromicina no podemos utilizar de manera extensa por mucho tiempo o continuo, se podría decir, porque podemos causar resistencia por Streptococcus pneumoniae y la neumonía es lo que más frecuentemente tenemos por estas épocas de invierno, ¿verdad? Entonces tenemos que ser un poco cuidadosos, a eso nos refiere. Si bien estos temas no son tan dinámicos, pero es más teoría lo que tienen que saber. La telitromicina es similar a la citromicina y es parte de los cetólicos y neutraliza los mecanismos de resistencia más frecuentes a los macrólidos. Entonces, este fármaco, la telitromicina, utilizamos que no esté en el Sistema Único de Salud, pero podemos utilizar cuando no haya ya o está presentando resistencia intermedia, digamos, en el antibiograma nos dice acitromicina, resistencia intermedia a claritro o eritromicina, entonces esta telitromicina nos puede ayudar para que no causemos un mecanismo de resistencia más frecuente a macrólidos como la bomba de flujo, modificación o no absorción. A esto, ¿no? A esto, que es lo mismo. No queremos que haya resistencia por bomba de flujo, que lo expulse, menor captación o modificación. No queremos que cause, entonces podemos dar este tipo de fármaco. Ahora, la resistencia se da por incapacidad de los micros de captar antibióticos, como ven aquí en el grafiquito. Bomba de flujo, miren, viene y lo expulsa. Como un resorte, ¡pum!, le expulsa. Menor afinidad a la subunidad ribosómica 50S, menor afinidad a la subunidad para el antibiótico debido a la metilación de la adenina del ARN del ribosoma bacteriano de la subunidad 23S o del microorganismo gram positivo. En microorganismos, mejor dicho, gram positivos. Presencia de esterasas de eritromicinas relacionadas con plasmidio en microorganismos gram negativo enterobacterias. Entonces, lo que más importa es que no va a haber, va a haber incapacidad del microorganismo de captar el antibiótico, no va a ingresar. Bomba de flujo expulsión, menor afinidad porque va a haber cambios en los ribosomas, ¿no? Y presencia de esterasas, ¿no? Para inhibir. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar también de los macrólidos, la resistencia, ¿no? Si se dan cuenta, es parecido o es similar a los aminoglucósidos. Entonces, la farmacocinética, la absorción, son estables en el jugo gástrico y se absorben con facilidad la eritromicina y acitromicina con con los alimentos, perdón, e interfiere su absorción mientras la claritromicina se absorbe mejor. Ya, entonces son muy gastroerosivos, por eso, ¿no? Y con los alimentos se absorbe mucho mejor, ¿no? La eritromicina y la citromicina. Entonces se recomienda aquí que después de los alimentos ingieran para que su absorción sea mejor. La distribución, los 4 fármacos tienen mayor distribución, excepto la eritromicina. No pasa por el líquido cefalorraquídeo. Pregunta de examen. Uno de los siguientes fármacos, eritromicina, acitromicina, claritromicina, son macrólidos. Todos se distribuyen por el líquido, todos distribuyen o atraviesan hacia el líquido cefalorraquídeo, pero uno no, ustedes escribirán la eritromicina, no pasa por el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Entonces, otra pregunta de examen.
Metabolismo. Los 4 fármacos pasan por el metabolismo hepático a través del citocromo P450, ya sabemos. La excreción de la citromicina y eritromicina se elimina por la bilis y la claritromicina por la orina. Entonces, la citromicina, eritromicina, su eliminación será por vía biliar, vía renal o por vía rectal, porque algunos se eliminan por las heces, ¿no ve? Entonces ustedes colocarán vía biliar en este caso. ¿Listo? Entonces que algunas personas que tengan alguna alteración o alguna enfermedad renal, entonces podemos dar este tipo de fármacos que se va a eliminar por vía biliar. Efectos adversos, alteración de la motilidad gástrica. Estas alteraciones gástricas son frecuentes. La eritromicina conduce a contracciones del músculo liso y alteran la evacuación de los contenidos gástricos. Ictericia colestásica, ¿nos puede dar una leve ictericia? Sí, por una hepatitis medicamentosa, por dar mucho. Ototoxicidad, la sordera transitoria se relaciona con la eritromicina. La citromicina se relaciona con hipoacusia sensorial irreversible. Entonces, pregunta de examen. La hipoacusia sensoneuronal irreversible está causada por la eritromicina, acitromicina, claritromicina. Ustedes anotarán acitromicina, porque esto se ve todos los días con los pacientes porque se utilizan esos tipos de fármacos que son muy resistentes. Y hay pacientes que son resistentes a los primeros antibióticos que ustedes han visto en los temas anteriores. La ototoxicidad transitoria o sordera, mejor dicho, la sordera transitoria está relacionada por uno de los siguientes macrólidos. Eritromicina, claritromicina, acitromicina. Ustedes colocarán eritromicina. Otra pregunta de examen que les estoy dando. Ahora, uno de los efectos adversos aquí conduce a las contracciones del músculo liso y altera la evacuación de los contenidos gástricos. ¿Qué quiere decir los contenidos? Que no eliminan de manera fácil las heces fecales. Y esto se da en todos los fármacos. Pero hay algunos fármacos, como en este caso de los macrólidos, como la eritro, que va a traer como una constipación o estreñimiento, que va a dificultar al paciente, incluso en los ancianos y en los niños, va a dificultar las evacuaciones de las heces fecales. Entonces, voy a colocar con respecto a los efectos adversos de los macrólidos, así general, tal vez coloquen entre paréntesis así, eritro, clarito. Sus efectos adversos es alterar las contracciones musculares o de los músculos lisos de los intestinos o la motilidad gástrica. Falso o verdadero, y colocaré seguro, el cual dificulta las evacuaciones de las heces fecales. Es un efecto secundario adverso que siempre se presenta, no solamente en estos antibióticos, sino en otros también, pero más se presenta en estos. Entonces ustedes colocarán falso, verdadero, verdadero, ¿no ven? Son preguntas que tienen que saber. Ahora, otros efectos adversos, la prolongación del complejo QT, los macrólidos con precaución en pacientes que presenten arritmia. Claro que sí. Contraindicaciones con falla hepática. Claro que sí. Si dice que nos va a dar ictericia, entonces los pacientes que tengan alguna alteración hepática por alguna otra enfermedad, ya sea CA, tumor o alteraciones del perfil hepático, vamos a ver bilirrubinas elevadas, entonces este tipo de fármacos no debemos darles. ¿Listo? A eso se refiere que está contraindicado en pacientes con falla hepática. Y es también una que la citromicina, y como hemos visto aquí, la citromicina y, si más no me equivoco, la eritromicina son evacuados, ¿no? Citromicina son eliminadas, la acitromicina y eritromicina son eliminados por la bilis, entonces no vamos a poder dar en estos pacientes que tengan alguna alteración o falla hepática. Prolongación de complejo QT. Este es un electrocardiograma normal, complejo. Ustedes saben, P, Q, R, S, T. Entonces no debe haber mucha distancia, ¿no? Ustedes a simple vista pueden detectar en un electrocardiograma, pero si ven que el complejo QT está alargado o prolongado, como algunos, entonces se da por antibióticos. Entonces no solamente se da por esto, sino en esto se da con mayor predisposición. En otros antibióticos también sí se da, hay prolongación de los complejos QT, pero cuando se retira el antibiótico todo viene en su estado normal, pero es un dato también que nos da, ¿listo? Entonces los efectos adversos. La prolongación del complejo QT
se debe a los siguientes fármacos. Yo colocaré ciprofloxacino, amoxicilina, y colocaré claritromicina, ustedes colocarán claritromicina o eritromicina o acitromicina, cualquiera de esos fármacos colocaré, ustedes irán por los macrólidos. Les estoy explicando por qué, porque son lo que vemos regularmente en los pacientes. Lincosamidas es otro tipo de fármacos. Aquí tenemos la clindamicina solamente. Se utiliza en infecciones causadas por microorganismos gram positivos. Por ejemplo, Streptococcus aureus, Streptococcus, bacterias anaerobias. Es resistencia, es igual a los macrólidos, la resistencia. O sea, bomba de flujo, modificación, ya, como dice aquí, modificación, presencia de no, bomba de flujo, modificación, incapacidad de, de captar a los antibióticos el microorganismo. Entonces será en ese caso también. La absorción por vía oral, la clindamicina viene vía oral y se absorbe bien en la pared, en el tubo intestinal. El metabolismo es oxidativo en el hígado y se excreta por la bilis y la orina. Efectos adversos más frecuentes es la diarrea. Como todo antibiótico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta del ciprofloxacino, tal vez la amoxicilina, si damos por mucho tiempo, van a causar diarrea. Los microorganismos saprófitos que requerimos nosotros también para vivir como comensal, los microorganismos van a barrer con esto. Entonces, es un efectos secundarios, pero en la clindamicina es mayor. Si un paciente toma hoy y mañana ya va a presentar unas diarreas frecuentes en algunos casos, ¿no? Se da. Los ketólidos. Estos fármacos, la telitromicina, como les dije, son estos fármacos ya se está utilizando mayormente en neumonía porque hay muchos pacientes resistentes ya a la eritromicina, a la, sí, a la eritromicina. Si bien no me acuerdo, son a los aminoglucósidos. Aquí voy a darles para que no nos estemos perdiendo. La tobramicina, ¿sí? Estos fármacos, como les dije, ya se utiliza la telitromicina, mejor dicho, se utiliza ya para aquellos pacientes que han hecho resistencias o que están haciendo resistencia a los fármacos como los aminoglucósidos, ¿listo? Como la gentamicina, streptomicina, a la amicamicina. Entonces, se da también en los macrólidos que estamos utilizando acitro. Entonces, en estos pacientes que están haciendo resistencia, nosotros ya vamos a dar esto, porque son derivados de la eritromicina y se une al ARN y bloquea la transpeptidación y la formación de nuevo ARN. Mejor actividad contra cepas neumonais resistentes a penicilinas y macrólidos. Entonces ya se está utilizando estos fármacos en los hospitales de tercer nivel. Pues le estoy dando los ketólicos y está ingresando. Se está dando porque ya se está utilizando en aquellos pacientes que ya tienen resistencia a cepas de Streptococcus pneumoniae o resistentes a penicilina y a macrólidos. ¿Listo? Entonces con eso terminamos la clase. Con eso terminamos la clase y les he dicho cuáles son las cosas más importantes que ustedes deben de saber para el examen y qué preguntas van a entrar al examen, no por el hecho de darles, sino es que por el hecho de que esas partes son las que deben saber. ¿Listo?